Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a reiniciar con las clases. Estábamos en el tema de los gases. Este trimestre vamos a estudiar simplemente a los gases. Ya nos falta mucho por ver. Seguimos en las leyes. El día de hoy vamos a ver la última ley, que es la ley de Gay-Lussac, que lo vamos a ver nuevamente. Les repito a continuación. A ver, sí, esto. Primero esto. Ahora sí, estamos en las leyes de los gases. Mencionábamos que para estudiar a los gases necesitamos tomar en cuenta tres variables, las principales. Se toman otras variables, pero las más principales son, pregunta de examen que les he ido repitiendo todas estas leyes, en la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, para yo poder estudiar a los gases, necesito tomar en cuenta siempre estas tres variables. ¿Ya? Es como ustedes, cuando van al médico, lo primero que les piden es su peso y su talla. Es lo primero que les piden. A nosotros, para estudiar a los gases, lo primero que tenemos que tomar en cuenta o que les van a pedir es la presión, volumen y temperatura. Siempre estas tres variables. Entonces, para estudiar los gases mencionábamos que tenemos tres leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles y la última que vendría a ser esta, que es la ley de Gay-Lussac o ley de las isocóricas. Eran tres sujetos diferentes en distintos años que han ido estudiando a los gases. Entonces, ¿qué hacía Gay-Lussac? ¿Qué dice Gay-Lussac en su ley? Si la masa y el volumen permanecen constantes, hemos manejado mucho la palabra constante en las otras dos leyes, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Como pueden ver acá, menciona la palabra volumen, menciona la palabra presión y la palabra temperatura. Entonces, sí o sí tienen que estar en el estudio de los gases, ¿ya? Entonces, Gay-Lussac menciona que si la masa y el volumen permanecen constantes, la presión y la temperatura son directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, tenemos acá, esto les mostraré antes. Siempre voy a tener un estado inicial y un estado final, les mencionaba, ¿verdad? Para este tema, al menos de principio a fin, estemos en cualquier subtítulo, siempre vamos a tener un inicio y un final, siempre. Por eso es que nos dibujábamos, ¿verdad? Inicio, final. Esto lo borraremos. Siempre tenemos un inicio y un final. ¿Ya? Al cual, recordando, al inicio siempre le colocábamos el número 1, ¿verdad? Y al final el número 2. Siempre vamos a tener estas dos etapas, inicio y final. Acá están nuestros dibujitos. Ahora sí, acá les voy a describir, es un recipiente. De igual manera, los gases siempre vamos a estudiarlos en recipientes cerrados. Tal vez al final vamos a ver ya los recipientes que los hemos destapado y los gases se han escapado. En este caso siempre vamos a trabajar en recipientes. Toda la vida, cualquier recipiente sea redondito, la idea es que dibujen siempre un recipiente. Acá está el recipiente y este relojito que ven es para medir la presión, que poco a poco de igual manera lo vamos a ir estudiando más adelante, que se llama un manómetro. El manómetro mide las presiones. Es cuando, digamos, cuando vamos al doctor, de igual manera les mencionaba que los gases están presentes y eh, eh, presentes en nuestra vida. Cuando vamos al médico, no sé si les ponen una banda, ¿verdad? Acá y les apretan. Y acá tiene como una manguerita y un reloj. Acá. Y acá la enfermera, qué sé yo, succiona y va apretándonos la mano, ¿verdad? Y ahí nos están midiendo la presión. Este relojito se llama manómetro. Es la misma idea de acá. Todos tienen o todo lo que mide la presión se llama manómetro. Lo mismo sucede cuando los que tienen coches o cuando algunos de los minibuses siempre se les pincha las llantas, van a los mecánicos, ¿verdad? Y de igual manera, los mecánicos manejan manómetros, es decir, que ellos indirectamente están calculando la presión. Ellos observan la presión o verifican la presión de las llantas. ¿Y cómo verifican?
o sí, verifican más que todo. Cuando la llanta está pinchada, entonces la llanta se baja, es decir, que se ha salido todo el aire. ¿Qué hemos dicho? El aire es un gas. Entonces los mecánicos, de igual manera, tienen su manguerita y algunos, o creo que la mayoría, no me he fijado, también tienen ese relojito, en donde ese relojito también marca la presión. Entonces estamos muy familiarizados indirectamente con la presión. Ahora sí, vamos allá describiendo los dibujitos. Vamos a estudiar qué nos dice Gay-Lussac. A ver, un inicio y un final. Me dice que el volumen, la masa y el volumen van a permanecer constantes. Es decir, que no va a cambiar para nada. Les decía, como un cuadrito, esta es una casa y el cuadrito va a ser el volumen, va a estar presente, va a estar ahí, nos van a dar un dato tal vez del volumen, pero no lo vamos a tocar porque permanece constante, no tenemos que tocarlo. En la ley de Charles, constante era la presión, estaba ahí, no lo tocábamos de la misma manera. En Boyle la temperatura es constante, vean, ahí va girando todo, las tres leyes. ¿Ya? En Boyle es la temperatura constante, en Charles la presión constante y en Gay-Lussac el volumen es constante. Va a estar ahí, pero no va a interferir en nuestros cálculos. Ojo, en Gay-Lussac no interfiere el volumen. Por más de que nos dé un dato en litros, ml, qué sé yo, no va a interferir en los cálculos. Eso quiero que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque es constante. ¿Ya? Entonces, para yo poder estudiar, o ¿qué hace Gay-Lussac? Nos dice, perfecto, el volumen permanece constante. Entonces, lo demás, la presión y la temperatura, son directamente proporcional. Lo demás, vamos a tener acá presión 1, inicio, siempre lo hemos llamado, en el inicio va a ser P1 y el volumen van a ser directamente proporcional. Volumen 1 o presión 1, volumen 1. De la misma manera acá, presión 2, lo mismo, volumen 2. Vamos a tener este estado. ¿Qué dice Gay-Lussac? Acá más abajito lo vamos a hacer. ¿Qué nos dice al decirnos que el volumen va a permanecer constante? A este tanque le voy a encender una velita, ¿ya? Y los gases hemos mencionado que lo vamos a dibujar como redonditos, por eso está acá, van a empezar a moverse y a moverse. Y la presión va a marcar cierta presión y va a tener, perdón, acá no es volumen, miren, acá es temperatura, listo. Entonces, acá les mencionaba que voy a tener esta velita, voy a calentar este gas. Va a estar a una cierta temperatura y a una cierta presión. Si yo el mismo gas, qué sé yo, en la tarde, lo caliento nuevamente, pero lo caliento más, pongo 2 velitas o le subo el tema de la calor, subo. ¿Qué va a pasar? Fíjense en el mismo dibujo. Uno, el volumen. Vean, el volumen es el mismo, no cambia. ¿Por qué? Porque es constante. No tiene que cambiar el volumen, vean. Es el mismo tamaño, el mismo diámetro, todo es el mismo, porque es constante. ¿Qué es lo que cambia? La temperatura. En la mañana, digamos que nuestro inicio es en la mañana, hemos puesto una velita y tenía una cierta temperatura 1. En la tarde he puesto 2 velitas y tiene otra temperatura. Fíjense la presión, por eso les explicaba este relojito, para hacerlo a este ejemplo. Vean acá la presión, como un reloj. Acá está el 12, como un reloj, acá está 6, ¿verdad? Imaginemos el reloj. Está a una cierta presión de 6, imaginemos 6. ¿Qué pasa cuando yo he subido la temperatura? La presión ha subido a 12. A ver, pongamos esos datos para poder graficar y no recordarlo más adelante. Acá, presión 1. Digamos que la presión 1, como muestra nuestro relojito, es 6. 6 atmósferas. Así miden lo que nos miden, ¿verdad? En nuestros bracitos cuando vamos al doctor o en las llantas. Al inflar las llantas también los mecánicos tienen ese dispositivo y ahí les marca 6 atmósferas. Y digamos que tenemos una temperatura de, 25
grados, igual que Charles, los que recuerdan, trabajábamos en Kelvin, ¿verdad? Lo mismo, Gay-Lussac trabaja en Kelvin, ¿ya? Kelvin. La presión 2, vemos nuestro relojito y nos marca 12 atmósferas, digamos. Y nos estamos dando datos. La temperatura ha subido, obviamente, nuestra gráfica nos indica que ha subido a, qué sé yo, 50 grados Kelvin. Ahí está. Ese es nuestro dato. ¿Qué quiere decir Gay-Lussac? Que mientras que el volumen se permanece constante o permanece constante, al yo subir la temperatura o al tener una temperatura voy a tener cierta presión. Al subir mi temperatura voy a subir la presión. Vean, acá está 6 y acá está 12. 50, 25. A eso se refiere directamente proporcional. Uno sube y el otro también tiene que subir. Si uno baja, el otro también tiene que bajar. Esa partecita que les he explicado lo resumen en estas dos palabras, directamente proporcional. Uno sube y el otro baja. A ver, permítanme acá, les voy a mostrar lo siguiente. Algo más gráfico que les había mencionado o mostrado hace mucho tiempo. A ver, ahora sí. Tenemos acá un experimento, un simulador, ¿ya? Vamos a trabajar, acá podemos trabajar las tres leyes. ¿Qué es nuestro parámetro importante? Lo que tiene que tomar en cuenta. Digamos que nosotros en este momento, en la clase de hoy somos Gay-Lussac. Nos dice que el volumen permanece constante. Acá le vamos a mantener constante. Vean acá, si yo pongo temperatura constante, el volumen va a cambiar, vean, acá. Si yo le pongo volumen constante, se cierra. No tiene que cambiar por nada del mundo. ¿Qué pasa acá? Vamos a ponerle gas, ¿ya? Vamos a tener acá, digamos que es una llanta, etc. Ahí está el gas. Acá me indica, vean, una temperatura de 300 Kelvin. Y vean acá un relojito, no sé si lo pueden observar, una presión de 26,6. Perfecto, el volumen es constante, tiene una cierta temperatura y una cierta presión. Si yo subo la temperatura, ¿qué tiene que pasar? La presión tiene que subir, ¿vean? La presión sube y la temperatura también sube, es directamente proporcional. Si yo bajo la temperatura, la presión también tiene que bajar. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional, pero tomando en cuenta que el volumen permanece constante, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar con el ejercicio. Se ve en la pizarra, ¿verdad? Por favor. Chicos, sí, allá, porque el Meet estoy empezando a manejar y tal vez no. A ver, ya, mencionábamos este estado. Otro ejemplo que lo vemos muy a menudo, que lo hemos hecho tal vez cuando eran pequeñitos, lo han visto, o ahora. Ahora al menos tenemos gas a domicilio. Cuando teníamos las garrafitas de gas, ¿verdad? Lo que sacábamos de los camiones, esas garrafitas de gas. Comprábamos gas, lo conectábamos a la cocina, perfecto. Ahí adentro están, o dentro de la garrafa está el gas que conectaba a la cocina. ¿Qué pasaba, o si es que no lo han hecho alguna vez, pero no se hace, es cuando sentíamos o nuestras mamás veían que no, que ya no había gas y ese momento, qué sé yo, la tienda estaba cerrada y demás, ¿qué hacíamos? Inclinábamos la garrafa. ¿Qué hacían? Que no se debe hacer, inclinaban la garrafa, ¿verdad? Y ahí abajo o en la parte de abajo colocaban una velita. No sé si lo han hecho o han visto. ¿Ya? La cosa es que sí, inclinaban la garrafa y colocaban una velita. ¿Esto para qué? Inicialmente, vean, esto es esto, digamos, ¿ya? En la garrafa que nos traían los camiones teníamos el gas y dentro del gas había una cierta presión y cierta temperatura, porque es un gas, sí o sí tiene que tener estas variables, volumen, presión, temperatura, sí o sí.
¿Qué pasaba? ¿Por qué hacían nuestras mamás esto? Colocar una velita acá abajo e inclinar la garrafa para que nos dure un poco más de tiempo hasta, qué sé yo, la tienda se abra y demás. Estos gases que están en todo el recipiente, llega un punto en que lo cocinamos todo, pero hay un sobrante pequeñito, digamos, unas 4 bolitas. ¿Qué hace? La velita, como hace rato, colocamos una velita y hace que el gas empieza a subir. Y nosotros, y para que nos dure más, un poquito más, un poco más de tiempo para poder cocinar. ¿Ya? Entonces, indirectamente nuestras mamás, o alguna vez sí lo hemos hecho nosotros, hemos aplicado la ley de Gay-Lussac. Inicialmente no sabíamos que teníamos esa garrafa que estaba en Gay-Lussac. ¿Por qué Gay-Lussac? Porque vean, el volumen no cambia. La garrafa, por más de que pase el tiempo, va a seguir siendo el mismo tamaño, va a tener la misma forma. Es Gay-Lussac, ¿por qué? Porque el volumen es constante. En donde va a variar es su presión y temperatura. Acá al calentar, la presión va a subir y por ende las burbujitas o el gas va a empezar a subir y por eso obteníamos un poquito más de tiempo para poder usar en nuestras cocinas. Entonces nuestras mamás han realizado lo que decía Gay-Lussac, su misma teoría. Si yo caliento, va a subir el gas y voy a poder cocinar un tiempo más. Entonces ellos han aplicado este tema de Gay-Lussac. Vamos a graficar, como siempre, tenemos una gráfica de presión. Acá en el eje Y, perdón, acá en el eje Y vamos a tener presión, ahí está, y volumen. Ay, perdón, sigo con volumen. Presión y temperatura. El volumen es constante, ojo. Acá tiene que ir presión, eje Y, y en el eje X, temperatura. Grafico, el estado inicial. Acá me dice 6, 12. A ver, acá le vamos a poner ya directamente 6 y acá 12. Presión, presión, presión. Temperaturas, 25, 50. Lo mismo, colocaremos nomás. Vamos a ver cómo es nuestra gráfica. Ahí está. Vamos a marcar presión 1, 6. Ubicamos 6. ¿Con qué temperatura? Con 25. A ver, vamos a segmentar. Ahí está. Nuestro primer punto. Lo mismo. Ahí está. Ahora sí. Presión 2, 12. ¿Con qué temperatura? Con 50. La misma idea. A ver. Ahí está. Tenemos nuestro segundo punto. ¿Qué hacemos? Vamos a unir los puntos. Ahí. Y lo vamos a alargar al origen. Ay, otra vez. Ahí está, al origen. Es muy similar a la gráfica, o bueno, es parecida a la gráfica de la ley de Charles. De la ley de Charles también es una recta, ¿verdad? Es lo mismo. Simplemente cambiaría acá las variables. Presión, temperatura. En la ley de Charles era presión, o perdón, volumen, temperatura. ¿Ya? Pero la gráfica es la misma. Ahí tenemos nuestra gráfica. Sáquenle una fotito y vamos a empezar con los ejercicios. No olvidemos acá, siempre poner, más acá, ¿por qué? Porque es muy parecida con la ley de Charles, en cuestión a la gráfica me refiero. La gráfica de Charles es una recta y la gráfica de Gay-Lussac también es una recta. Pero acá siempre le vamos a poner su nombrecito, isocóricas, isocórica. Ahí está. Es para que nos mencione o que nos demos cuenta o que se den cuenta que estamos trabajando con la ley de Gay-Lussac, isocórica. Ahí está. Ley de Gay-Lussac o ley de las isocóricas. ¿Por qué? Por su línea recta, por su gráfica. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Sáquenle una fotito. Ya. Tenemos el primer ejercicio. A ver, mientras vamos a ir leyendo, vamos a ir dibujando, ¿ya? Un gas se encuentra a una presión de 440 milímetros de mercurio cuando su temperatura es de 25 grados centígrados. Lo primero, siempre les reitero, vamos a tener un estado final y un estado inicial o inicio y final.
y lo que tengo que hacer es dibujarme un recipiente. Puede ser un recipiente esférico o un cuadradito, un cilindro, perdón. Ahí está, vamos a seguir dibujando esto. Inicio y final, siempre vamos a tener estas dos posiciones. Acá nos olvidábamos algo muy importante. La fórmula, como la ley de Boyle y la ley de Charles tiene fórmula, también Gay-Lussac nos presenta una fórmula que nos estábamos olvidando. Acá lo vamos a anotar. Nos dice que cuando yo tenga un volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcional. Es decir, que presión 1 sobre, perdón, acá, temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Esa es la fórmula que nos presenta Gay-Lussac. Ahí está. Esta es la fórmula de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ahí saquen una fotito. ¿Ya? Tenemos un estado inicial y un estado final. Un gas se encuentra a una presión. Vamos a dibujar el gas, unas 3 bolitas siempre. Listo. Un gas se encuentra a una presión. Estamos en la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac. Nos dice, este gas se encuentra a una presión 1, presión inicial, de 440 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, cuando su temperatura es 25 grados centígrados. Tomar en cuenta mucho esto. En la ley de Charles, que hemos avanzado antes de las vacaciones, y en esta ley de Gay-Lussac, la temperatura o estas personas trabajan en grados Kelvin. Recordemos, tenemos 4 escalas, centígrados, Kelvin, Fahrenheit y Rankine, ¿verdad? Acá me da en grados centígrados. En la mayoría de los ejercicios siempre les van a mostrar en grados centígrados, en muchos libros igual. Esto para darles un poquito más de trabajo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que tenemos que trabajar en Kelvin. Siempre hay que trabajar en Kelvin. Por eso acá voy a anotar la temperatura con T minúscula, ¿ya? Vamos a anotar temperatura de 25 grados centígrados. Sigamos leyendo. Si se calienta el gas hasta que su presión sea, entonces, ¿qué me dice? Que este gas inicialmente estaba a una presión de 440 y tenía una temperatura de 25. Me dice que yo voy a calentar este gas, qué sé yo, más tarde o en la noche. Voy a calentar. Entonces voy a poner más velitas, lo voy a calentar. La misma situación de la garrafa. Voy a calentar el gas hasta que su presión sea, a ver, acá nomás lo haremos, hasta que su presión sea, es decir, la presión 2 sería la presión final. Presión 2, 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿cuál es la temperatura final? ¿Cuál es la temperatura final? Sabiendo que el volumen permanece constante. Temperatura 2. ¿Cuál es? ¿Cuál? No tenemos la temperatura 2. Si el volumen permanece constante. Acá vamos a anotar el volumen es, acá le anotaremos volumen constante. Ahí está, constante. Perfecto. Tenemos solo una ecuación, una ecuación que nos presenta Gay-Lussac, que es la siguiente. Presión 1 va a ser igual, o va a ser presión 1 sobre la temperatura 1, va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Tenemos que verificar, acá vean, son 4, presión 1, temperatura 1,
presión 2, temperatura 2, 4, ¿verdad? Vemos 4 variables. Acá en nuestro dibujito también tienen que estar los 4. 1, 2, 3, 4. Por más de que a uno de ellos tengamos que hallar, ¿ya? Pero antes, nosotros sabemos que tenemos que trabajar en Kelvin. Acá tenemos en grados centígrados. Entonces vamos a recordar lo que decíamos. Para yo tener grados Kelvin, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar el dato en grados centígrados y lo voy a sumar más 273. Cuando yo sume más 273, voy a obtener los grados Kelvin, ¿ya? A ver, perdón, acá. Esto como un recordatorio. A ver, hagamos acá. Solo tengo una temperatura, la temperatura 1, porque la temperatura 2 nos está pidiendo. Temperatura 1. ¿Por qué estoy anotando minúscula y mayúscula? Porque al yo anotar temperatura o T minúscula, estoy haciendo referencia a grados centígrados, pero siempre manejo, vean, mayúscula. Y yo para poder reemplazar las mayúsculas tienen que estar en Kelvin, ¿ya? Es por eso que estoy cambiando minúscula con mayúscula. Igual, me dicen, anotar los grados centígrados y sumale 273 y vas a tener grados Kelvin. A ver, hagamos. Temperatura 1, seguimos operando acá mismo. Grados centígrados, el dato en grados centígrados es este. Por eso es muy importante acá hacer nuestro dibujito y ya olvidarnos de la pregunta. Grados centígrados, 25 más 273. 25 más 273. Una vez que yo sume estos, voy a obtener los grados Kelvin, ¿ya? A ver, vamos a sumar. ¿Cuánto nos da? Los demás. 298. Acá abajito lo pondremos. Temperatura 1 va a ser igual a 298. Grados Kelvin, ya tengo los grados Kelvin. Ahora sí voy a poder reemplazar a la fórmula. ¿Qué es lo que quiero? Vean, acá me pregunta dónde está o cuál es la temperatura final, es decir, T2. Ubicamos a nuestra fórmula. ¿Está acá T2? Sí. Tiene que estar solo y tiene que encontrarse a este lado. Entonces, esta temperatura 2 lo tengo que subir acá. A ver, vamos a hacerlo por pasos, ¿ya? Esta temperatura 2 está dividiendo, vean, está dividiendo. Al otro miembro, primer miembro, segundo miembro, esta igualdad lo separa. Va a subir a multiplicar. A ver, ¿qué tendríamos? T2 por presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2. Eso es lo que me queda, ¿verdad? Sigamos despejando. Tiene que estar solo T2 porque es lo que queremos hallar. Lo vamos a seguir encerrando. Le está acompañando la presión y la temperatura 1. La presión, primero la presión, está multiplicando. Al otro miembro va a pasar a dividir. Entonces, ¿qué me queda? T2, o lo haremos los dos. La presión está multiplicando, al otro miembro va a pasar a dividir. La temperatura está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Este va a pasar a multiplicar y la presión va a pasar a dividir. A ver, eso hagamos. T2 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1. Sigamos. Ya está despejado, ya está solito lo que queremos hallar, está solo. No hay nadie a su lado, tampoco abajo ni arriba, está solo. Entonces ya podemos despejar. ¿Qué decimos? Temperatura 2 va a ser igual a presión 2. Buscamos P2. Acá está, en nuestro dibujito. Por eso es muy importante el dibujo. Acá P2 está 760. Acá 760. Perdón, lo haremos así mejor porque 760 milímetros de mercurio. Ya, P2 va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio por
Me dice multiplicar por la temperatura 1. Ubicamos la temperatura 1. Acá me dice 25 grados centígrados, pero tengo que trabajar con Kelvin. Ya hemos transformado y es 298 grados Kelvin. Me dice dividir sobre la presión 1. Presión 1 buscamos P1 440 milímetros de mercurio. Ahí está. Esto es lo que tenemos que multiplicar y por favor dividir. ¿Cuánto le sale la presión 2 o la temperatura 2, perdón? 514,7. 514,7. Este vendría a ser, o esta vendría a ser la temperatura 2. Acá lo vamos a arreglar. Temperatura 2. Simplificamos unidades, por si acaso vamos a verificar. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va y nos quedan grados Kelvin. Acá lo anotaremos, grados Kelvin. Este simplemente es nuestro resultado final. Lo mismo que las otras leyes, en el caso del despeje un poquito tal vez, pero es la misma idea. Simplemente manejan que el volumen es constante y tenemos solo una temperatura. Acá lo que se hace extra para un poquito trabajarlo más es la cuestión de transformar la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin. La mayoría de los ejercicios les van a plantear así, siempre con grados centígrados, y nuestro trabajo es transformarlo a grados Kelvin. Ahora sí, grafiquemos. Acá vamos a graficar un poquito acá abajito. Algo rapidito. ¿Qué hemos dicho? En el eje Y va a estar está la presión. Y en el eje X está la temperatura. Ojo, en grados Kelvin. En grados Kelvin. Listo. Buscamos presiones. Acá está la presión, 440, 760. Para ya no tal vez tantearnos los datitos, ¿verdad? Siempre poníamos aquí 1, 2, 3, 4, se nos hacía muy monótono. Vemos el menor y el mayor, 440, 760. Obviamente acá va a estar 440. Y acá, en las presiones, vean, acá. La presión es acá en el eje Y, 440 y más arribita va a estar el 760. Para ya no darnos datos, ahí está. ¿Qué pasa con la temperatura? Ver, la temperatura nos dicen, las temperaturas nos dicen que es 298. Acá está, temperatura 1 y la otra temperatura es la que hemos hallado, 514. La menor es 298. Aquí está, 298. Y la otra es la que hemos hallado, 514. Ahí está, 514,7. Graficamos. Presión 1 con temperatura 1. Presión 1, 440. Con su misma temperatura, 298. Graficamos o segmentamos y tenemos un punto. La otra, presión 2, 760 con su temperatura 2, que es 514. Tenemos otro punto. Unimos los puntos desde el origen. Este es el origen. Ahí está, esa es nuestra gráfica. Y para poderlo diferenciar, al menos en su examen, por favor, esta se llama o es una isocórica. Isocórica. Ahí está, que también me dice que estamos con la ley de Gay-Lussac. Isocórica. Ahí, saquen una fotito. Ya. Ahora sí, tenemos el siguiente ejemplo, el último ejemplito. Ya vamos a ver un ejemplo más para poder tal vez, rapidito, lo vamos a hacer más rápido. Inicio y final, tenemos un estado inicial y un estado final. Vamos a ir leyendo y dibujando al mismo tiempo.
Se tiene un cilindro o se tiene en un cilindro de 50 litros de capacidad que contiene gas oxígeno, asimilable a una olla a presión. ¿Qué me dice? Que tenemos un cilindro. A ver, vamos a dibujar. Conocemos los cilindros. Ahí está. Se tiene en un cilindro de 50 litros de capacidad que contiene un gas oxígeno, asimilable o similar a una olla a presión. ¿Ya? Ahí está. Similar a una olla a presión. Ahí. Si inicialmente el termómetro indica, si inicialmente me está mencionando la temperatura 1, está en grados centígrados, entonces T minúscula. Inicialmente 1. Si inicialmente el termómetro me indica 110 grados centígrados, con una presión P1 de 1,9 atmósferas. Punto. Determinar la presión que se registra si bajamos la temperatura a 0 grados centígrados. Lo mismo. Inicialmente tenemos este cilindro de ¿cuánto? De 50 litros. Lo anotaremos. Este cilindro tiene un volumen de 50 litros. Imagínense sus ollas de presión. Las ollas a presión, ¿verdad? Tienen cierto volumen, digamos que es de 50 litros de capacidad, ya todo el cilindro, toda la ollita. Esta ollita tiene gas oxígeno. Si inicialmente, acá digamos que tiene un termómetro incorporado, me indica que es 110 y una presión, sí o sí tienen que marcar la presión porque estamos en gases, sí o sí. Es de 1,9 atmósferas. Determinar la presión que se registra si bajamos la temperatura a 0 grados centígrados. Entonces ya me da una temperatura 2 que es 0 grados centígrados. Determinar la presión. Entonces sería la presión 2. Determinar cuál es un estado inicial y un estado final. ¿Qué hemos dicho? Acá nos da el dato del volumen, pero ¿qué hemos mencionado? Estemos en la ley de Gay-Lussac. Por más de que tenga un volumen como dato, me da un dato numérico, no tengo que hacerlo participar. Uno, ¿por qué? Porque en la fórmula que nos presenta Gay-Lussac no hay volumen, entonces no lo vamos a usar. Y por otro lado, manejando la teoría, que el volumen no cambia, es constante. Esta es la ollita y esta es la misma ollita más tarde, o al día siguiente o de aquí a una semana, sigue siendo la misma olla, sigue teniendo el mismo volumen constante, entonces no influye en nada. Reitero, para que no tal vez les confundan. Nos han dado el volumen y qué hago con ese dato, a veces nos preguntamos, ¿verdad? Entonces no, manejando la teoría volumen constante o simplemente nos enfocamos en nuestra fórmula. En nuestra fórmula no vemos volúmenes, entonces no lo tomamos en cuenta este dato que es el volumen. ¿Ya? ¿Qué hacemos primero? Vemos nuestra formulita. ¿Qué fórmula nos plantea Gay-Lussac? Que la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Pero antes de reemplazar, acá está presión 2, tengo que hallar, pero ¿qué es lo que nos impide reemplazar a la fórmula? Es esto, los grados centígrados. Gay-Lussac trabaja en grados Kelvin. Entonces lo vamos a transformar. Acá abajito, lo vamos a bajar más la presión. Temperatura 1, T mayúscula, porque quiero en grados Kelvin. ¿Qué me dice? Sumar, anotar los grados centígrados y sumarlo más 273 directamente. 110 más 273. Y voy a obtener los grados, la temperatura en grados Kelvin. ¿Cuánto les da? 383. Ahí está, 383 grados Kelvin. Ya tenemos en grados Kelvin y lo subimos la presión. Lo mismo acá. Tenemos una temperatura 2 y una presión que debemos hallar. Temperatura 2.
en mayúscula, porque queremos en Kelvin. Nos dice anotar el dato en grados centígrados, en este caso me da 0 grados centígrados. Igual se anota, más 273. Y vamos a tener la temperatura en grados Kelvin. Listo. Tenemos nuestras temperaturas o nuestras temperaturas ya expresadas en grados Kelvin. Ahora sí vamos a poder reemplazar a nuestra fórmula, pero tenemos que despejar. ¿Qué queremos hallar? La presión 2. Acá arribita está la presión 2. Tiene que estar solito. ¿Quién le está acompañando? La temperatura 2. Está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Acá vamos a tener presión 2. Va a ser igual. Ya va a estar solito. Es como un espejito, ¿ya? Vamos a tener presión 1 por temperatura 2, que ha subido a multiplicar, fíjense, sobre la temperatura 1. Ahí está. Ahora sí, reemplacemos los datos, porque la presión 2 ya está solo. Presión 2 va a ser igual a la presión 1. Me dicen la fórmula presión 1, buscar presión 1. Acá está, es 1,9 atmósferas. Perdón. 1,9 atmósferas. Multiplicar por la temperatura 2. La temperatura 2, ¿cuánto es? 273 grados Kelvin. Dividir sobre la temperatura 1. La temperatura 1 en Kelvin es 383. Sí, 383 grados Kelvin. Y tenemos lo siguiente. Ahora sí me ayudan, por favor, en la división. Vamos a simplificar unidades. Acá vamos a simplificar Kelvin con Kelvin y voy a tener atmósferas, que va a ser la presión número 2. ¿Cuánto les da, por favor, la presión número 2? Sale 1354. ¿1354? Sí. Ah, ya. Atmósferas. Listo, hemos calculado la presión 2. Cuando Lolita estaba inicialmente a una presión de 1,9 y una temperatura de... ¿Sí? Sí. A ver, verifiquen un resultado más. Ahorita yo voy a verificar. Ya. No te preocupes, 1, 3. No, es que mejor si se equivocan para ver si están atentos los demás. Ya, 1,35 atmósferas. Ahora sí, esta garrafita o ollita hemos bajado su temperatura y obviamente la presión, la temperatura tenía que haber, en este caso, la presión ha tenido que subir, a no bajar, ¿ya? Ahora sí, grafiquemos. Vamos a graficar y nos vamos. En el eje Y está la presión. Eje Y, la presión, y en el eje X está el o la temperatura. Ojo, siempre en grados Kelvin, ¿ya? Tenemos grados Kelvin. Presión, eje Y. Ubicamos a las presiones. Acá están las presiones. Acá también está la presión que lo hemos ubicado acá. 1,9, 1,35. ¿Cuál es menor? El 1,35, ¿verdad? Acá para ya no tantearnos tantear datos. 1,35. Ahí van a disculpar. Presión 1. Presión 2 es 1,35. Ay, no, ¿qué estamos haciendo? Esta es la presión 2. La presión 1 es 1,9. Ahí está. Ahora, la temperatura, las temperaturas. 200 o 383 y la otra temperatura 273. 273, acá la menor.
y la otra es 2 o 3,83. Ya. Graficamos. Presión 1 con temperatura 1. Presión 1, 1,9. Ahí está, con su temperatura 1, 3,83. Acá está. Es decir, que acá seguramente estaban cocinando, qué sé yo, arroz. Por eso está a una temperatura mayor. Después lo enfriamos con agua, ¿verdad? Entonces baja. Uno sube y el otro también tiene que subir. Lo hemos quitado de la hornilla, por eso acá dice una olla a presión. Más que todo acá en química y en física es cuestión de imaginarse un poquito, empezarse a imaginar lo que pasa, porque ambas materias sí son casos de la vida real, ¿ya? A ver, presión 2, 1,35 con su temperatura 2, 2,73. Ahí está. Uno sube, el otro también tiene que subir, uno baja y el otro también tiene que bajar. Ahí está, nuestra línea recta y esta se llama la isocórica. Isocórica. Ay, isocórica. Con esto cerramos las 3 leyes para el estudio de los gases. La ley de Boyle, la ley de Charles y esta vez que la hemos visto que es la ley de Gay-Lussac. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Hay alguna duda? Sí, alguna duda más que todo. Chicos. Sáquenle una fotito, les voy a... Profe, yo Sí, tengo sí, una sí, duda. sí. ¿Cuál? En nuestro ejercicio la fórmula siempre va a ser 273, ¿verdad? Sí, siempre. Para transformar a Kelvin, a ver, acá les voy a mostrar. Para transformar a Kelvin, simplemente agarro el dato en grados centígrados y directamente le sumo 273. ¿Ya? Tal vez el año pasado estaban en cuarto, ¿verdad? A ver, acá, rapidito, tenían fórmulas, ¿no ve? Igualdad, acá, hartas fórmulas. Aquí grados centígrados, no sé acá, no me acuerdo. Varias fórmulas. Pero lo que lo simplifica, si revisan cuestión de temperaturas, tal vez ahorita para quitarse la duda, hay varias fórmulas para transformar de centígrados a Kelvin, de centígrados a Fahrenheit, etc. Pero la manera más fácil para llevar a Kelvin, solo en los centígrados, solo estoy hablando de estas dos temperaturas, porque son las que vamos a usar en este tema. Kelvin y centígrados, simplemente sumamos más 273. Por ejemplo, en alguna materia o ustedes que ya están en quinto ya al año, ya listos para la universidad, ya preparándose, les piden grados centígrados y tienen Kelvin. Entonces usan solamente esta fórmula, por eso en sus ficheritos sí es bueno anotarlo y les va a servir mucho. Despejan simplemente de acá grados centígrados. Les daban en su ejercicio Kelvin, entonces despejan. Van a tener Kelvin menos 273. En su ejercicio les daban Kelvin, solo les restan 273 y van a tener grados centígrados y viceversa. Entonces, para hacerlo más corto, la transformación a estas escalas, centígrados y Kelvin. Pero siempre esta idea, ¿ya? Centígrados más 273 obtienen Kelvin. ¿Alguna duda más? Acá está el último ejercicio. Sáquenle fotito. ¿Podríamos? Ya, ahí está. Tómale una fotito.